Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me marcó profundamente durante mis años en la escuela secundaria. Es una historia de amor, amistad y descubrimientos que cambió mi vida para siempre. Si alguna vez han experimentado un amor que parecía imposible o han tenido que enfrentar desafíos para estar con la persona que aman, esta historia resonará con ustedes. Antes de comenzar, me encantaría que se suscribieran al canal y le dieran like a este video. Además, me encantaría leer en los comentarios si alguna vez han vivido una experiencia similar o qué harían en una situación como la que estoy a punto de relatar. Todo comenzó en el primer día del segundo semestre del colegio. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el aire tenía ese olor a cuaderno nuevo y nerviosismo que siempre acompaña los regresos a clase. Yo caminaba por el pasillo como siempre, con los auriculares puestos y la mirada clavada en el suelo, esquivando miradas, como si el simple hecho de ser notado fuera un crimen. Me llamo Julián, tengo 17 años, y en ese momento era lo más parecido a un fantasma en mi colegio. No era popular, no jugaba en el equipo de fútbol, ni participaba en ningún club. Mi lugar favorito era la última fila del aula, junto a la ventana, donde podía ver cómo el mundo seguía girando allá afuera mientras yo intentaba pasar desapercibido. Pero ese lunes, todo cambió. Cuando entré al salón, algo se sintió distinto. No era solo el olor a piso encerado o las voces mezcladas de los profesores dando instrucciones. Era ella. Sentada en el pupitre que solía estar vacío, justo frente al mío, había una chica nueva. Su cabello caía en ondas suaves sobre los hombros, y sus ojos, oscuros y profundos, parecían observarlo todo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Llevaba una chaqueta de mezclilla con parches bordados y unos audífonos colgando del cuello. Su nombre, lo supe después, era Clara. La profesora la presentó sin mucho entusiasmo. Clase, esta es Clara Martínez, viene de otra ciudad. Espero que la reciban bien. Y sin más, continuó la clase como si nada. Pero para mí, ese momento quedó grabado. Clara no se parecía a nadie que yo hubiera visto antes. Tenía una forma de estar en el mundo que era distinta. No era que buscara atención, al contrario, parecía querer mantenerse al margen, pero aún así todos la notaban, incluyéndome a mí. Durante esa primera semana, apenas cruzamos miradas. A veces, cuando ella volteaba para pedirle un lápiz a alguien o preguntar sobre la tarea, nuestras miradas se encontraban por un segundo, y yo desviaba la mía al instante, con el corazón latiéndome como si hubiera corrido una maratón. Mis amigos, los pocos que tenía, empezaron a hacer apuestas sobre cuánto tiempo pasaría antes de que Clara fuera absorbida por los grupos de siempre, los populares, los deportistas, los artistas. Pero ella no parecía interesada en encajar. Se sentaba sola en el recreo, siempre con un libro o escribiendo algo en su cuaderno. Yo me preguntaba qué escribiría allí. ¿Serían canciones, poemas, cartas, o simplemente garabatos para matar el tiempo? Una tarde, al salir de clase, la vi en la biblioteca. Estaba en la sección de literatura contemporánea, hojeando un libro de Benedetti. No sé qué me impulsó, pero caminé hasta el estante más cercano y fingí buscar algo. De reojo, pude ver cómo sonreía al leer un párrafo. Esa sonrisa, juro que no la he olvidado hasta el día de hoy. Y así fue como empezó todo. Un chico invisible. Una chica que parecía haber construido un muro a su alrededor. Y un cruce de miradas que, sin saberlo, ya había cambiado el curso de nuestras vidas. ¿Auriculares? ¿Ya estás enganchado? ¿Qué crees que va a pasar entre Julián y Clara? ¿Ella lo notará alguna vez? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte la continuación. Dale like si también fuiste alguna vez el /diagonal la invisible del salón. Pasaron un par de semanas desde que Clara llegó. Su rutina no cambió mucho. Entraba al aula en silencio, tomaba apuntes con una letra pequeñita pero muy ordenada y salía sin decir mucho. A veces la veía en el patio, sentada en el mismo banco cerca del árbol grande del fondo, escribiendo en su cuaderno. Y yo seguía siendo el mismo chico de siempre. Nadie notaba si hablaba o no. Nadie excepto mi mejor amigo, Nico, un flaco con el pelo alborotado y una risa que se escuchaba a 2 aulas de distancia. Él decía que yo estaba obsesionado, pero en realidad ni yo mismo sabía qué sentía por Clara. Solo, algo en ella me hacía querer conocerla.
No sé explicarlo mejor. Un martes cualquiera, mientras esperábamos que llegara la profesora de literatura, todo cambió. Yo estaba en mi pupitre, escuchando música con un solo auricular puesto, cuando sentí un leve golpecito en el hombro. Me giré, y era ella. ¿Tienes corrector?, me preguntó, señalando su hoja con un error. Me quedé mudo por 2 segundos. Luego balbuceé. Ese sí. Toma. Le pasé el frasquito y nuestras manos se rozaron. Fue apenas 1 segundo, pero suficiente para que mi estómago hiciera un giro completo. Ella me sonrió, y se giró para corregir su error. Pero antes de devolverlo, me dijo algo que me descolocó por completo. ¿Siempre escuchas a Sabina, no? Me quedé pasmado. Ni siquiera sabía que ella había notado qué música escuchaba. Sí, bueno, es mi favorito. Respondí, tratando de sonar casual. Ella asintió. Mi papá lo escuchaba todo el tiempo. Me recuerda a él. No supe qué responder. ¿Su papá? ¿Le gustaba por él? ¿Estaría? ¿Ya no vive contigo? Me atreví a preguntar, con cuidado. Ella me miró por un segundo, y por primera vez vi algo más allá de su mirada serena, una especie de tristeza vieja, pero controlada. Falleció hace un par de años, dijo, casi en un susurro. Yo bajé la mirada. Lo siento. Ella sonrió, de nuevo. Una sonrisa suave, pero sincera. No pasa nada. Igual me gusta sentirlo cerca, de alguna forma. Después de eso, no hablamos más ese día. Pero algo se rompió. O mejor dicho, algo se abrió. Durante los días siguientes, Clara empezó a hablarme un poco más. Me pedía lápices, comentaba cosas sobre los profesores o se reía en voz baja cuando alguien decía alguna tontería. Y cada vez que lo hacía, yo sentía que flotaba un poco. No porque me hablara, sino porque lo hacía solo conmigo. Como si, en un salón lleno de voces, su atención estuviera puesta justo donde yo estaba. Una tarde, me animé a invitarla a la biblioteca. Estábamos en la fila para salir del aula cuando lo solté, casi sin pensarlo. ¿Te gustaría ir a la biblioteca esta tarde? Puedo enseñarte una sección donde tienen libros viejos de poesía. Ella me miró, entre sorprendida y divertida. ¿Libros viejos de poesía?, repitió, como si fuera la cosa más rara que alguien le hubiera dicho. Yo asentí, sin saber si me iba a reír en la cara. Pero para mi sorpresa, dijo: Vale. Me gustan los libros con olor a pasado. Ese día, nos quedamos hasta que cerraron la biblioteca. Le mostré un libro de Neruda que tenía las páginas amarillas por el tiempo, y ella me habló de su ciudad anterior, de cómo se sentía demasiado nueva para todo desde que llegó. Me contó que extrañaba a su mejor amiga, que aquí no había conectado con nadie. Y yo solo escuchaba, porque escucharla se había vuelto mi parte favorita del día. Y en un momento de silencio, me preguntó: ¿por qué eres tan callado? Me encogí de hombros. No sé, supongo que me acostumbré. Es más fácil que decepcionar. Ella se quedó mirándome en silencio. Luego dijo: pues a mí no me decepcionaste. Esa frase me dio vueltas en la cabeza durante días. Y esa noche, por primera vez, me dormí con una sonrisa en el rostro. Después de esa tarde en la biblioteca, algo entre nosotros cambió. No fue que nos volviéramos inseparables de un día para otro, ni que todo el colegio empezara a hablar de nosotros. No. Fue algo más sutil, más íntimo. Clara empezó a buscarme con la mirada cada vez que entraba al aula. A veces me dejaba una notita en la esquina del pupitre con alguna frase poética o una broma interna sobre la clase. Yo le respondía con dibujos torpes en el margen de su cuaderno o pasándole algún verso de los libros que leía. Nos sentábamos juntos en el recreo, lejos del ruido. Ella me hablaba de su ciudad antigua, del olor del café en la casa de su abuela, de los domingos en pijama viendo películas. Y yo, de a poco, le contaba cosas mías también. Cosas que ni siquiera Nico sabía, como que mi papá se había ido cuando tenía 10 años, o que cada vez que llueve, escribo. Clara no se reía. No me juzgaba. Me escuchaba como si cada palabra que yo decía tuviera peso. Como si, por primera vez, lo que salía de mi boca importara. Pero cuando uno empieza a volar, siempre hay algo, o alguien, que intenta cortarte las alas. Fue un viernes, cerca del final de mes. Yo había decidido que le iba a decir lo que sentía. No con palabras grandes ni escenas de película,
Solo, con sinceridad. Iba a invitarla a una feria de libros que había en el centro, y allí, en medio de las páginas y los puestos callejeros, quería decirle que ella se había vuelto lo más bonito de mis días. Pero no llegué a tiempo. Al entrar al colegio esa mañana, vi a Clara en la entrada. Estaba con Lucas, el chico más popular del colegio. Alto, siempre con una sonrisa fácil, estrella del equipo de fútbol. Todo lo que yo no era. Lucas tenía su brazo apoyado en la pared, cerca de la cabeza de Clara. Ella se reía. No de una forma exagerada, pero sí con esa risa ligera que yo creía reservada para mí. Y luego, sin previo aviso, él le rozó la mejilla con la mano y ella no se apartó. Solo bajó la mirada y sonrió. Sentí una punzada en el estómago. No de celos, no solo. Fue más como una mezcla entre miedo, tristeza y la sensación de que el mundo se me escurría entre los dedos. Esa mañana no hablamos. Ni en el recreo, ni después. Me senté en la biblioteca, solo, fingiendo leer, pero sin entender una sola palabra. Cada página era un muro entre lo que quería sentir y lo que estaba sintiendo realmente. Nico se me acercó después del almuerzo. ¿Viste lo de Clara y Lucas? Preguntó con cautela. Asentí, sin ganas de hablar. Dicen que él la invitó a salir, agregó, como quien cuenta que va a llover. Y, dije, haciendo el esfuerzo por sonar indiferente. Y, ella dijo que sí. Ahí se me vino todo encima. Esa tarde, no me despedí. Salí directo del colegio sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, cerré la puerta de mi cuarto y me dejé caer en la cama. Pensé en los silencios compartidos, en los dibujos, en las miradas. ¿Había imaginado todo? ¿Fui solo un amigo pasajero mientras ella esperaba que algo mejor llegara? Al día siguiente, no fui a clases. Y al siguiente, tampoco. Le dije a mi mamá que tenía fiebre, pero en realidad solo me dolía el pecho. El lunes volví, con los auriculares puestos y el corazón hecho trizas. Clara me vio desde la puerta, pero no se acercó. Solo me miró, y bajó la cabeza. Ese día no me dejó ninguna nota. No me pidió lápiz. No hubo poemas, ni libros compartidos. Volví a ser invisible. Pero dolía más que nunca. Pasaron 3 días en los que apenas si cruzamos palabras. Clara ya no me buscaba con la mirada, y yo había vuelto a refugiarme en el fondo del aula. Era como si todo lo que habíamos construido juntos hubiese sido arrastrado por una ola silenciosa. Pero el viernes, cuando el sol empezaba a caer tras las ventanas del aula, ocurrió algo que no esperaba. Estaba guardando mis cosas en la mochila, cuando Clara se acercó, despacio. Se quedó parada frente a mí, con las manos entrelazadas y los labios apretados. Parecía nerviosa. Yo ni siquiera sabía si mirarla. ¿Podemos hablar?, dijo, apenas audible. Asentí, sin mirarla a los ojos. Caminamos en silencio hasta el jardín detrás del colegio. Un lugar tranquilo donde casi nadie pasaba a esa hora. Ella se sentó en el césped y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Lo hice, con las manos sudadas y el corazón golpeándome el pecho como tambor. Siento si te lastimé, empezó, mirando al frente. No fue mi intención. No respondí. No sabía qué decir. Solo la escuchaba. Lo de Lucas, suspiró, fue un error. No porque él sea una mala persona, sino porque acepté salir con él para distraerme. Para no pensar en lo que realmente me estaba pasando. La miré de reojo. Ella bajó la mirada y jugó con una brizna de pasto. Cuando llegué aquí, todo era nuevo, confuso. Y tú fuiste lo primero que me hizo sentir, segura, tranquila, como si, por un momento, no estuviera sola. Sus palabras eran suaves, pero golpeaban fuerte. Entonces, ¿por qué él?, pregunté, al fin. Ella se giró hacia mí. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y sinceridad. Porque contigo sentí cosas reales, y me asusté. Pensé que si me alejaba antes de que pasara algo, antes de que se volviera importante, me dolería menos. Pero no. Duele igual. Un silencio se instaló entre nosotros. Yo solo podía pensar en todo lo que había escrito en mi cuaderno, en cada vez que me imaginé tomándole la mano, en cada mirada guardada entre clases. No sé si puedas perdonarme, dijo ella, más bajito. Pero si lo haces, me gustaría volver a intentarlo. Esta vez, sin miedo. No respondí de inmediato.
Solo la miré. Y por primera vez, no vi a la chica distante del primer día, ni a la que sonreía con Lucas, ni a la que escribía poemas bajo el árbol. Vi a Clara. Simplemente ella. Y por alguna razón, me encontré sonriendo. No prometo olvidarlo todo de un día para otro, le dije. Pero si estás dispuesta a quedarte, podemos empezar de nuevo. Desde el principio. Desde el banco bajo el árbol. Ella soltó una pequeña risa. Y luego, sin decir nada más, tomó mi mano. Y no la soltó. Esa tarde, caminamos juntos por el patio vacío. No éramos novios, ni mejores amigos, ni nada definido aún. Pero había algo que sí sabíamos, habíamos vuelto a encontrarnos. Y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. Todo parecía más liviano desde aquel viernes. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque nosotros lo habíamos hecho. Clara y yo no éramos oficialmente algo, pero lo que teníamos se sentía real. Más real que cualquier etiqueta. Empezamos a pasar más tiempo juntos, no solo en la escuela, sino también fuera. Íbamos a ferias, caminábamos por calles que antes me parecían sin sentido, y hasta compartimos un cuaderno. Lo llamamos el cuaderno de lo que no se dice. Ahí escribíamos pensamientos, dudas, dibujos, canciones, cosas que a veces no sabíamos cómo decir en voz alta. Una tarde, mientras Clara leía en voz alta uno de mis escritos, se detuvo de golpe y me miró. ¿Esto es sobre mí? Era un poema corto, casi torpe, pero sincero. Hablaba de una chica que había llegado como un incendio en medio de un invierno largo. Yo no supe qué responder. Solo asentí. Ella cerró el cuaderno, me miró por unos segundos y luego apoyó su cabeza en mi hombro. Gracias por no soltarme, dijo. Esa frase se convirtió en nuestro mantra. No soltarnos. Incluso cuando el mundo pareciera querer lo contrario. Pero, como siempre pasa en las mejores historias, lo inesperado llegó. Ciclón. El problema tenía nombre, Martina. Martina era ex de Lucas. Y aunque su relación había terminado hacía meses, parecía no haberlo superado. Era una de esas chicas que caminaban por el colegio como si les perteneciera. Hermosa, segura, y con una lengua afilada como cuchilla. Al principio, solo lanzaba miradas a Clara. Luego vinieron los comentarios. «Qué rápido conseguiste reemplazo. ¿Sabes a cuántas les dijo lo mismo Lucas? O cuidado con los fantasmas del pasado». Clara intentaba ignorarla, pero yo la conocía lo suficiente como para saber que esas cosas la afectaban. Un día, después de clase, noté que su mirada estaba más apagada. «¿Estás bien?», le pregunté. «Sí, solo estoy cansada», respondió, sin mirarme a los ojos. Quise insistir, pero no quise presionarla. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Martina, en un ataque de crueldad, le dijo a Clara frente a un grupo de chicos. «¿Sabías que Julián me escribía antes de que tú llegaras? ¿Qué te hace pensar que no eres solo otra hoja en su cuaderno?» Clara se quedó inmóvil. Yo, que había llegado justo en ese momento, sentí como mi cuerpo se tensaba. «Eso no es verdad», le dije a Martina, mirándola firme. Ella se rió. «No. Bueno, entonces explícales por qué tienes mensajes míos aún en tu bandeja». Silencio. Todos miraban. Clara me miró. Y yo me congelé. Porque, aunque ya no sentía nada por Martina, era verdad que en algún momento, en un intento de no sentirme solo, le había escrito. Un par de veces. Mucho antes de que Clara llegara. Pero no había tenido el valor de borrar esos mensajes. Por miedo. Por costumbre. Por error. Clara no dijo nada. Solo se fue. Corrí tras ella. «Clara, espera». Pero no se detuvo. Y ese fue el segundo viernes en el que el mundo se volvió pesado de nuevo. Niebla, esa noche no dormí. Escribí en nuestro cuaderno compartido, esperando que eso significara algo. Le conté todo. Cada detalle. Desde cómo me sentía antes de conocerla, hasta cómo ella cambió todo. Pero pasaron los días, y ella no contestó. No en el cuaderno. No en persona. Pasaron días. Luego semanas. Y Clara no volvió a hablarme. En el aula, su asiento seguía estando frente al mío. Pero había una distancia invisible que nos rodeaba a los dos, como una burbuja helada. Ya no compartíamos notas, ni miradas, ni risas. Solo el recuerdo vivo de lo que fuimos.
Yo me aferraba a ese cuaderno que compartimos como si pudiera reconstruir el puente que se había derrumbado. Cada página nueva que escribía era un grito sin voz, una súplica que ella parecía no querer escuchar. Y sin embargo, seguía yendo al banco bajo el árbol. Ese que se convirtió en nuestro lugar secreto. Iba cada tarde, con el cuaderno bajo el brazo, y me sentaba solo, esperando. Esperando que ella apareciera, aunque fuese por última vez. Hasta que un jueves cualquiera, cuando el cielo estaba cubierto de nubes y la ciudad olía a lluvia, ella apareció. Caminó despacio. Llevaba su chaqueta de mezclilla, la misma del primer día. Sus pasos eran suaves, pero cada uno me golpeaba el pecho. Se sentó junto a mí, en silencio. No supe si abrazarla, hablarle o quedarme quieto. Al final, solo le extendí el cuaderno, abierto en la última página que había escrito. Ella lo tomó, lo leyó en silencio, y entonces, por fin, habló. ¿Sabes qué fue lo que más dolió? Me dijo, sin mirarme. No que hayas hablado con Martina. Ni siquiera los mensajes. Fue no habérmelo dicho tú. Tragué saliva. Lo sé, dije. Me dio miedo que pensaras que aún sentía algo por ella. Quería que confiaras en mí, pero no supe cómo empezar. Y en lugar de eso, dejaste que ella hablara primero, dijo ella. Me sentí como una tonta, parada ahí, escuchando todo sin entender nada. El silencio volvió. Pero esta vez no era frío. Era uno que anunciaba algo. Como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Desde que te conocí, continuó, sentí que podía confiar en ti. Y por un momento, lo hice tanto, que me dio miedo. Como si abrirme fuera un error. No lo fue, respondí. Yo tampoco sabía que podía sentirme así. Nunca nadie me vio como tú lo hiciste. Nunca nadie me escuchó como tú lo hacías. Clara me miró. Sus ojos estaban brillosos, pero no lloraba. Era más bien esa expresión que tienen las personas cuando deciden soltar algo. Quiero creerte, Julián. Y quiero perdonarte. Pero necesito tiempo. Porque confiar no es algo que se recomponga en 2 páginas y una disculpa. Asentí. No iba a forzar nada. Solo le dije. Toma el cuaderno. Es tuyo también. Y si algún día decides volver a escribir en él, estaré esperándote. Ella lo tomó entre sus manos y se levantó. Caminó unos pasos, y antes de alejarse del todo, se giró y dijo: Gracias por no dejar de esperarme. Y se fue. Nube de lluvia, los días siguientes fueron raros. No volví a buscarla. Ni ella a mí. Pero un lunes, encontré el cuaderno sobre mi pupitre. En la primera página, escrita con su letra curva, decía: A veces, lo que más miedo nos da, es lo que más necesitamos. Te dejo una nueva historia, por si todavía quieres escribirla conmigo. Volteé, y ahí estaba ella, sonriéndome. Y esa fue la primera vez que entendí que el amor verdadero no es el que no se rompe. Es el que se rompe, y elige volver a armarse. Juntos. Micrófono, si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con un carta de amor para saber que fuiste parte de esta historia. ¿Qué harías tú? ¿Crees que Julián merece otra oportunidad? ¿Y Clara hizo bien en alejarse? Te leo abajo. Dale like si esta historia tocó tu corazón, y suscríbete para seguir viendo más relatos así, llenos de emociones, encuentros, despedidas, y sobre todo, amor.